Yo respeto todo tipo de manifestaciones y todo tipo de concentraciones, ¿no? Siempre y cuando se hagan dentro del marco legal. Por tanto, mi total respeto. Ahora bien, se ha protestado por algo que no es realidad. Porque se protesta, se dice, porque el gobierno de España ha autorizado en Canarias unas prospecciones. Y eso tengo que decir que es rigurosamente falso. El gobierno no ha autorizado ninguna prospección en Canarias, ni tan siquiera cerca de Canarias, a no ser que se me diga que es cerca de Canarias autorizar un sondeo, una investigación, eso que conocemos como prospección, cuando sea autorizado a una distancia entre 50 y 70 kilómetros de la isla de Lanzarote o entre 70 y 117 de la isla de Fuerteventura. Por tanto, lo primero que tengo que decir, respeto total a las manifestaciones, pero tengo que decir que se ha protestado y las personas se han manifestado por algo que no es cierto. No hay prospecciones en Canarias. Es más, nunca habría autorizado este gobierno, ni yo como responsable de industria de este gobierno, prospecciones o sondeos como sí se han autorizado por parte de otros gobiernos legítimamente a, por ejemplo, 9 kilómetros de la costa de una isla. Ese es el caso de Baleares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es justamente esa, que en el año 2010 un gobierno, el anterior, no este, autorizó a una distancia de 9 kilómetros hacer sondeos en el caso de Baleares. Este, insisto, a más de 50 kilómetros en todos los casos. Si no fuera usted canario, ¿habría tanta polémica con este asunto aquí en Canarias? Absolutamente no. Mire, yo creo que esa es la clave de todo este tema, porque como usted sabe, Coalición Canaria llevaba en su programa electoral, lo he traído aquí porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Coalición Canaria, en las elecciones del año 2011, las autonómicas a las que yo me presenté como candidato, llevaba en su programa electoral, elecciones mayo del 2011, mire, le voy a leer solo una frase, pero permítame. Decía Coalición Canaria, en el plano competencial se debe atribuir a la comunidad autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del archipiélago, paréntesis, prospecciones petrolíferas. Coalición Canaria. El PSOE era mucho más grave, porque fíjese lo que se decía en febrero del año 2011, es decir, 3 meses antes de las elecciones autonómicas. Decía el entonces candidato, que entonces era secretario general, y lo sigue siendo, es más, hoy es vicepresidente de ese gobierno que se opone, decía, el PSC, es decir, el Partido Socialista de Canarias, haría las prospecciones con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que ha cambiado? Mire, lo que ha cambiado es que entre aquel momento y el momento de autorizar las prospecciones, los sondeos, efectivamente, el ministro era canario, no era de coalición ni del PSOE, era del Partido Popular. Curiosamente, era quien se había presentado a esas elecciones y las había ganado. No gobernamos porque no tuvimos mayoría. Por tanto, eso es lo único que cambia. Pero si hubiese sido, fíjese lo que le digo, incluso cualquier otro ministro del gobierno del Partido Popular, pero que no hubiese sido yo, en ese caso hubiesen estado totalmente de acuerdo. Le digo más, en enero del año 2012, primera visita institucional que hago, unos días después de ser nombrado, primera visita institucional que hago a una comunidad autónoma. La hago lógicamente ¿a dónde? Pues a mi tierra, a mi casa, a Canarias, al presidente del gobierno regional. Hablamos de este tema, planteamos este tema, estuvo de acuerdo, así lo dijimos. En la rueda de prensa que dimos el 2 de enero del año 2012, así figuran las hemerotecas, solo que me dijo el presidente canario en aquel momento, y lo dijo en la rueda de prensa, hombre, si se autorizan y finalmente, después de 4, 5, 6 o 7 años, hay explotación, Canarias debe participar en la parte de la recaudación fiscal que grave esa actividad, a lo que me mostré totalmente de acuerdo. Es más, año 2013, debate sobre el Estado de la Nación. Una de las resoluciones de ese debate fue, en aquellos casos en los que cerca de una comunidad autónoma o en la propia comunidad autónoma hubiese explotación de hidrocarburos, la comunidad autónoma respectiva tendrá una participación de los ingresos fiscales que se deriven de esa actividad. Es decir, ya eso está aprobado en una resolución. No está en forma de ley. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos ni siquiera si hay o no hay petróleo, gas, las dos cosas, y en su caso, porque puede ocurrir una cosa, que de los sondeos se derive que hay
y finalmente resulte que comercialmente no es rentable para el operador extraerlo y por tanto habríamos estado en un debate absolutamente estéril. Por tanto quiero decir, primero, que no hay autorización de prospecciones en Canarias y segundo, a la pregunta suya, si en vez de ser yo el ministro llega a ser otro, pero incluso de mi partido, no hubiese habido absolutamente ningún problema. ¿En qué me baso? En que el candidato entonces del Partido Socialista decía, por cierto, en el periódico Canarias 7, haría las prospecciones con los ojos cerrados y Coalición Canaria es que lo llevaba directamente en su programa. Pero la vida es así y así hay que tomarla y así hay que asumirla. No es que me guste o no me guste. Aguas Canarias, claro que hay. Está el agua Apolinario, está el agua Firgas, está el agua de Terror. Pero aguas Canarias en el sentido de territorio no lo hay, pero en derecho internacional. Ni siquiera estamos hablando de derecho español, es el derecho internacional. Son las convenciones internacionales del mar. Entonces hay aguas territoriales de los países, pero no hay aguas territoriales de las comunidades autónomas. Por ejemplo, las aguas del Cantábrico no son de Cantabria, ni del País Vasco, ni son las del Atlántico que dan a Galicia, de Galicia, ni las del Mediterráneo que dan a Valencia, ni tampoco... No son archipiélagos, ninguna de ellas, ellas, pero tampoco las de Baleares. Ni están a 1.500 kilómetros. Pero tampoco, tampoco las de Baleares, pero perdona que te diga, Paco, eso no cambia el derecho internacional, a no ser que tú me digas que es que tú en contra del derecho internacional pienses que es que las aguas que están circundando a Canarias son aguas canarias, pero es que eso en derecho no es así. Baleares, Baleares tampoco. No, digo, Baleares tampoco. Van a los sondeos de Baleares dependen única y exclusivamente de la declaración de impacto ambiental. Esto es un procedimiento reglado. Esto es un procedimiento en el que la Administración tiene que seguir los pasos que están reglados para ello. No se puede actuar de una manera en unos casos y de otra manera en otros. Ahora, si me pregunta, ¿yo habría autorizado prospecciones como lo hizo el gobierno del PSOE a 9 kilómetros de la playa de Famara? ¿A 9 kilómetros de la playa de Las Teresitas o de Las Canteras o de Salinetas o de Melenara o de La Garita o de la playa al Hombre? Le digo, no. Yo no lo hubiese autorizado. En otras palabras, yo no hubiese autorizado nunca como ministro lo que autorizó un ministro de Industria del anterior gobierno, que fue a 9 kilómetros de Ibiza. Yo lo que sí hubiese hecho es lo que hice en marzo del 2012, que fue autorizar, insisto, entre 50 y 70 y entre 70 y 117. Por tanto, desde el punto de vista de las distancias, un caso es totalmente distinto al otro, pero desde el punto de vista procedimental, no. Hay una autorización, después hay que hacer un estudio de impacto ambiental, después una declaración de impacto ambiental y finalmente, con las consideraciones de esa declaración de impacto ambiental, el Ministerio decide si se da o no se da la autorización, al punto que en este momento tampoco podemos decir que haya un automatismo entre la concesión de la autorización o no. Ahora mismo está el Ministerio estudiando esa declaración de impacto ambiental. ¿Sí? ¿Sobre la dimisión? Si el Supremo tumba el permiso, ¿dimitiría? No, pero ¿cómo voy a dimitir por una decisión que se ha hecho de acuerdo absolutamente al procedimiento que establecen las Cortes españolas, el ordenamiento jurídico español? Es que las leyes españolas están aprobadas en las Cortes Generales. ¿Pero cómo que dimitir? ¿Dimitir? ¿Pero por qué? ¿Porque el Supremo contradiga una decisión o porque el Supremo ya esto ocurrió en el año 2003? En el año 2003, porque no nos olvidemos que estas autorizaciones vienen desde el año 2001. En el año 2003 fueron suspendidas por el Supremo porque había ciertas consideraciones medioambientales y el gobierno, curiosamente, del presidente Zapatero, el ministro Montilla, en el año 2004 llevó, con esas observaciones medioambientales ya corregidas, el Real Decreto al Consejo de Ministros. No me habrá escuchado ni un solo argumento visceral ni emocional, pero si me lo ha escuchado, yo le agradecería mucho que me lo recordara. Solo he utilizado argumentos técnicos que estoy dispuesto a repetirlos en este momento. Creo que el debate visceral y los argumentos viscerales han sido en otros ámbitos donde se han utilizado. Yo he escuchado unas cosas que se han dicho sobre mí en el Parlamento de Canarias que me parecen francamente viscerales e incluso algo más allá. Pero yo no voy a entrar en ese tipo de consideraciones porque creo que son... Al final del día son provocaciones en las que no hay que entrar. Mire, esto es un procedimiento reglado, de una autorización que se ha dado que nada tiene que ver con Canarias, salvo
en los beneficios que Canarias puede obtener por la recaudación fiscal, ya le dije con anterioridad, que ahí hay una resolución de un debate del Estado de la Nación que obliga, y en segundo lugar, por todos los beneficios desde el punto de vista de la actividad económica, por lo que se invierte, por lo que genera la actividad, por lo que genera innovación, por lo que genera de capital humano, por lo que genera de empleo, por lo que genera en la actividad de hostelería, en la actividad turística, en la actividad comercial, en el transporte, porque eso está demostrado que es así. Mire, pregúntele usted, por ejemplo, a las empresas, ocurre más en la isla de Gran Canaria, pero en Tenerife ya está ocurriendo más porque están yendo plataformas petrolíferas a ser reparadas estas que están en la costa africana. O sea, que no, digamos que hay tres, ¿no? Bien, pregúntele usted a las empresas, pero no solo a las empresas que están despachando, que están consignando esas plataformas en el muelle de Santa Cruz de Tenerife o en el de Las Palmas, en el puerto de la Luz y Las Palmas, sino pregúntele a todos los talleres mecánicos, a todos los talleres industriales, a todas las empresas que están suministrando, pregúntele que qué tipo de... Pregúntele a los hoteles, pregúntele a los restaurantes, pregúntele a los comercios de esas dos ciudades qué tipo de economía está generando eso. Mira, eso está generando consumo, eso está generando actividad económica, eso está generando empleo. Y la pregunta es, oiga, ¿y en una comunidad autónoma donde tenemos un 35% de paro, es que podemos los canarios permitirnos el lujo de decir a una actividad económica que no? Y eso es, insisto, las que están viniendo ahora, porque esto tiene unas características extraordinarias, como puerto base y como puerto de reparación, pero las tendría Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Si es que en Lanzarote y Fuerteventura el operador ha querido hacer inversión, fíjese usted lo que estamos hablando, islas donde hay un paro juvenil de más del 50%, y ahí las autoridades han dicho no, tenemos un paro del 50% en la gente joven, pero aquí no queremos inversiones. Oiga, ¿pero qué tipo de mensaje le estamos dando a los canarios? ¿Es que no le vamos a dar un mensaje de esperanza? ¿Es que le vamos a decir a los jóvenes canarios que durante toda su vida van a tener que resignarse a estar en paro? A todos esos padres canarios que le han pagado con el esfuerzo y el trabajo de toda una vida, carrera a sus hijos para que estudien y que ven que no tienen una oportunidad, ¿qué les decimos? Resígnense, váyanse a Alemania, váyanse a Venezuela, ¿a dónde? Joaquín. Usted sabrá que todo este tipo de concentraciones y de manifestaciones han ido muy apoyadas por campañas que con dinero público, con dinero de todos los canarios, ha hecho el gobierno de Canarias, ha hecho el Cabildo de Lanzarote, y ha hecho el Cabildo de Fuerteventura, en el caso de los cabildos con dinero de los majoreros y de los conejeros. Campañas utilizando los medios públicos, por ejemplo la televisión canaria, por ejemplo la radio canaria. Usted habrá visto que a lo largo de los últimos 6 meses, a mí me parece que de una manera, de verdad, que en fin, no entro ni a calificarla, habrá visto cuántas veces ha abierto los telediarios regionales de la televisión canaria con una plataforma de petróleo ardiendo. Usted habrá visto cómo han financiado a periódicos y a revistas que insertan fotografías donde se ve una playa y a 20 metros 7 plataformas de petróleo. Eso es mentirle a los canarios. Eso es faltar a la verdad a los canarios. Por tanto, quiero decir que lo que se ha hecho legítimamente, que quiera hay una manifestación, lógicamente, va, pero lo que se ha hecho es malinformar, desinformar, para hacer lo peor que, en mi opinión, puede hacer un gobernante en una democracia, que es atemorizar con dinero público a los ciudadanos. Porque le digo una cosa, si a mí me dicen que van a colocar una plataforma, ya no en la orilla de la playa, no a 5 kilómetros, ni a 10, ni a 15, ni a 20, a 25 kilómetros, yo también salgo y me manifiesto. Pero lo que han hecho es, literalmente, faltar a la verdad. La segunda de las cuestiones, si usted descalificaciones, amenazas, pero me deja contestarle y después me da una oportunidad, gracias. Descalificaciones, amenazas, etcétera, etcétera. Mire, no entro en eso, porque al final, mire, cuando se entra en la descalificación es que se ha perdido toda la razón. Y yo creo que lo que no hay que hacer nunca es entrar ni al debate de las descalificaciones, ni de las amenazas, sino simplemente utilizar, sobre todo estos programas, para hacer pedagogía, para explicar. Y por tanto, yo a las descalificaciones no voy a entrar. En cuanto a lo del impuesto, mire, fue un compromiso del gobierno. Insisto, primera reunión mía como ministro con el presidente regional, día 2 de enero, año 2012. Consulte las hemerotecas, están la rueda de prensa que dimos al día siguiente, día 3 de enero, están en todos los periódicos. Ahí hubo un compromiso del gobierno que luego el Grupo Parlamentario Popular apoyó en el Congreso de los Diputados con ocasión del debate del Estado de la Nación en 2003. Por tanto, en el caso, fíjese usted, en el hipotético caso de que hubiese petróleo y hubiese gas, porque ¿qué es lo que ocurre si no hay petróleo y hay gas?
también es la marea negra del gas la que llega. Si hubiese, y finalmente hubiese autorización para extraerlo, que le digo que el procedimiento para autorizar una explotación puede ser de 4, de 5 o de no sé cuántos años, con un estudio de impacto ambiental adicional, con otra declaración de impacto ambiental, quiero decir que el rendimiento para la Comunidad Autónoma de Canarias, en términos fiscales, sería un rendimiento absolutamente claro y que tendría que determinarse lógicamente por ley. Pero lo que sí le digo es que yo no tengo una televisión pública a mi disposición para abrir el telediario todos los días diciendo una cosa que no es verdad. Diciendo una cosa que no es verdad. Eso lo hace el Gobierno de Canarias y lo hace con dinero que es de todos los canarios. Yo eso ni lo hago ni estoy dispuesto a hacerlo. No estoy dispuesto a hacerlo, o sea, no estoy dispuesto a engañar a la opinión pública y a llevarles al convencimiento de una cosa cuando es exactamente lo contrario. Porque no hay nada más fácil que el miedo se expande y el temor como la pólvora. Eso yo no estoy dispuesto. ¿A quién está dispuesto y lo hace? Bien. Ahí hay también diferencias entre los políticos. Respecto a lo que dice si... ¿Hay petróleo? ¿Usted ha avanzado sí, que hay petróleo? Que había adelantado. No, mire, nunca he dicho semejante cosa. Lo que sí he dicho es que la operadora que tiene la autorización trabaja con una probabilidad de que haya que es del entorno de un 15 a un 20%. Y dice más la operadora en el estudio de impacto ambiental. Si lo hubiera, habría una cantidad para que a lo largo de unos 20 años aproximadamente se pudiera extraer en el entorno de unos 140.000 barriles al día, que es el 10% de lo que consume España, 1.400.000 barriles al día. Y eso comporta una factura cada año en la balanza comercial que es un déficit de 40.000 millones de euros. Por tanto, disminuye la dependencia energética, disminuye la vulnerabilidad, disminuye el déficit comercial y mejora la posición exterior de la economía española. Por tanto, desde ese punto de vista, también hay ventajas. Y luego la ventaja de la recaudación fiscal. Insisto otra vez en el argumento, sí está aprobada en las Cortes una resolución a instancias además de los partidos, y la votamos, la votó también el Grupo Parlamentario Coalición Canaria, para que hubiese una exacción que pudiera nutrir las arcas de las administraciones canarias, no solo el Gobierno de Canarias, también de las corporaciones locales y por tanto estamos hablando de cabildos y de los ayuntamientos. Ahora bien, si usted me dice a mí, usted entra en el debate que invitan todos los días en los medios públicos que utiliza el Gobierno de Canarias, mire, yo ahí no, porque es que, o sea, ni los tengo, pero ni estaría tampoco a entrar. ¿Por qué? Porque me parece que ese no es el sentido ni esa es la función de los medios de comunicación. Mire, lo primero que quería decirle, yo nunca he tomado una decisión, nunca. Llevo 20 años en política activa, en muchas administraciones. Nunca he tomado ninguna decisión en base a titulares, con total respeto a quienes ponen los titulares. Nunca. Nunca, nunca. Todas las decisiones en base al interés general. Yo lo que no puedo prejuzgar es, fíjese lo que le voy a decir, ni siquiera cuál va a ser el sentido del informe respecto a la autorización del Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo que viene como causa de la declaración de impacto ambiental. Están suponiendo ya que es que estamos esperando unos días y de aquí a unos días, oiga, ¿y si resulta que los servicios de la Secretaría de Estado de Energía, y si resulta que los servicios de la Dirección General de Política Energética y Minas, que son funcionarios, pero que son funcionarios de carrera de oposición, que es que no son políticos, que ya estaban allí, que estaban con el anterior gobierno, dicen, oiga, ministro, pues resulta que de acuerdo a lo que dice aquí la declaración de impacto ambiental, esto no puede autorizarse. Pues no se autoriza. Sí, que ni siquiera puedo prejuzgar lo que va a ocurrir en el ámbito del ministerio, cuya responsabilidad me ha otorgado el presidente Rajoy. ¿Cuánto menos voy a poder prejuzgar lo que va a hacer otro ministerio con la declaración de impacto ambiental que pueda haber en el Golfo de León, en Valencia, en Ibiza, en Mallorca, Menorca o en cualquier otra parte de España? Es que no lo puedo prejuzgar. Y les digo una cosa, sería muy malo, pero esto se lo digo, fíjese, no solo porque sepa que es así, sino que yo también soy funcionario del Estado. Yo antes de dedicarme a la política, hacía muchos años era funcionario del Estado. Y yo trabajaba también con políticos y cuando me pedían un informe, a mí no me pedían nunca un informe y no lo hubiese tolerado. Un informe a la carta, porque los funcionarios del Estado estamos justamente para aplicar aquello que aprendemos en las oposiciones que estudiamos y estamos para aplicar el ordenamiento. Esto no funciona a la carta, he escuchado. Hombre, uno puede entender las descalificaciones, amenazas y demás que unos políticos le hagan a otros. Yo no las comparto, pero antes me he preguntado y digo, bueno, yo no entro a eso. Ahora, lo que he escuchado de responsables importantes del Gobierno de Canarias,
de descalificar la labor de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, porque la declaración de impacto ambiental ha sido favorable, por cierto, impecable, eso sí que no es presentable. Y yo creo que lo primero que tendrían que hacer esos responsables políticos del Gobierno de Canarias o de otras instituciones de las islas que han faltado gravemente a la profesionalidad y a la deontología profesional de estos funcionarios es pedirles disculpas. Porque le diré una cosa, la administración española lógicamente podrá funcionar mejor o peor, ahora estamos en un proceso de reforma que ciertamente le va a dar un cambio a mejor, pero tenemos, creo que puedo decirlo con la boca llena si me lo permite, los mejores funcionarios del mundo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque no hay un sistema en el mundo que tenga un sistema de oposiciones para entrar en la administración como el que tiene España. Decía usted que viajo por el mundo con recortes del programa. Mire, yo últimamente he estado, pues no sé cuántas veces en el Golfo Pérsico acompañando a Su Majestad el Rey. Le puedo asegurar que en Omán, en Bahrein, en Kuwait, en Arabia Saudí, en Dubái, en Abu Dhabi, no me han preguntado absolutamente nada por el programa de Coalición Canaria. Es más, no me han preguntado por Coalición Canaria y dudo mucho que estén interesados en el programa de Coalición Canaria. Hombre, lo traigo aquí, don José, si usted no lo tiene mal, porque no sé por qué me dio la impresión cuando me invitaron a Televisión Española a esta entrevista, digo, bueno, aunque la cartera, en fin, la responsabilidad muy amplia, a ver si me van a sacar el tema del petróleo, dije. Y no, la verdad, digo, igual me sacan el tema del petróleo y no tengo argumentos, en fin, quiero decirle que no se lo tome usted a mal el hecho de que se lo haya recordado. Es más, yo lo que sí les agradecería es si en los medios que tienen lo dicen más, porque esto sí que no lo escucho. Esto sí que no lo escucho, es decir, ¿cómo es que no se denuncia más esa contradicción absoluta que hay dentro de las dos fuerzas políticas que sostienen al Gobierno de Canarias? Yo, desde luego, no lo escucho. Es más, yo me acuerdo de algún editorial que se... Yo recuerdo algún editorial que se escribió aquí alabando mucho pues ese tipo de decisiones valientes y demás, de reconsiderar, si hay que ver el petróleo con los ojos cerrados, y no he vuelto a escuchar nada más de eso. En cuanto a lo que me decía de la cuantía, ¿no? Se lo acabo de decir al señor Espinel, yo no sé si hay o no hay. Es que no lo sabe ni el propio operador. Lo que sí es verdad es que en el estudio de impacto ambiental se juega con una probabilidad que, de darse, dice el estudio, y es lo que he dicho en el Senado, estiman que podría haber hasta 140.000 barriles al día. Pero no es porque lo diga yo es que, con franqueza, yo de esto no lo sé. Yo no lo sé. Ahora, si hubiese, esa es la previsión que hay. Por tanto, yo no hago ningún tipo de... Y mire, y respecto al tema de enfrentamiento, ya le decía antes, mire, usted ha visto las palabras gruesas que se han dicho sobre mí estos días, los días pasados. Responsables políticos, no responsables políticos, porque cuando se lo dicen a uno en la calle, mire, eso va dentro del oficio, ¿no? Digamos así. Pero yo nunca entro en ese tipo de cuestiones. Creo que no entro porque cuando se descalifica, están quitándole la razón a quien descalifica totalmente. Y por tanto yo creo que lo mejor es no entrar, don José, y no entrando yo creo que lo agradecen los ciudadanos. Entre decir yo aquí en televisión el riesgo de un 0,0001 y no decir nadie nada, pero ver una imagen ahí con una playa canaria con 7 plataformas y un vertido y un incendio, eso cala mucho más. ¿Por qué? Ustedes son periodistas. Una imagen vale más, no que 1000 palabras, que 1.000.000 de palabras. Entonces, la verdad técnica está compitiendo con la demagogia que se hace, insisto, en televisión utilizando recursos públicos. Claro, ese debate no se plantea en un término de igualdad. Si usted lo que está viendo todos los días ahí es el accidente de México con una plataforma ardiendo, pues claro, la gente dirá, oiga, es que me quieren poner una plataforma en la playa de Melenara, pero es que esto es imposible. No, si es que estamos hablando que en el caso de que haya, van a estar, insisto, más allá de 50 kilómetros. Se lo pongo en otras palabras. Si usted para llegar ahí en barco a 20 nudos tardaría 2 horas y media. A 20 nudos, que ya es 2 horas y media es lo que tardaría en llegar. Quiero decir que cuando se acuden a ese tipo de argumentos es porque no se tiene la razón, y es imposible que se tenga la razón cuando se ha caído en la contradicción. Es que el PSOE y Coalición Canaria, no el Partido Popular, el PSOE y Coalición Canaria llevaban en su programa electoral, pero hacerlas en Canarias, no a 50 kilómetros, no, en Canarias. Entonces, eso sí que no sale. Bueno, sale un día como hoy porque me han invitado gentilmente a Televisión Española y lo puedo decir. Si me invitan a la Televisión Canaria, lo diré encantado también.